Buenas tardes, estamos en el Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados este lunes. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Trump asegura que Israel no va a enviar tropas a Beirut después de que Benjamin Netanyahu amenazara con nuevos bombardeos contra la capital libanesa. El presidente estadounidense también afirma que conversó vía intermediarios con Hezbollah, que accedió a cesar las hostilidades contra las fuerzas israelíes. El anuncio de Trump llega después de que la escalada de la agresión israelí contra Líbano rompiera los diálogos entre Irán y Estados Unidos, según la agencia estatal iraní Tasnim. Teherán había advertido que si las fuerzas israelíes bombardeaban Beirut, responderían contra el norte de Israel. En Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda arrancan la campaña para la segunda vuelta del próximo 21 de junio. El candidato del oficialismo declara que de momento no han encontrado las irregularidades que denunciaron este domingo. Iniciamos con noticias del Líbano. Donald Trump anuncia que el gobierno israelí no enviará tropas a Beirut después de hablar con Benjamin Netanyahu, quien hace unas horas había ordenado a su ejército atacar nuevamente la capital libanesa, tal y como hemos venido contando. Ahí en la capital de Líbano se encuentra nuestra corresponsal Etel Bonet. Etel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches ya para ti. Cuéntanos cuál es la situación en Beirut después de la llamada entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Sí, buenas tardes, Rosa. Pues la verdad es que ha sido como otras veces, ¿no? Esos mensajes que da Trump que son simplemente sorprendentes, pero sí que es cierto es que había prácticamente pues nuevas órdenes de evacuación. Estamos hablando que la situación se ha ido empeorando día a día y estaba a punto pues de saltar por los aires prácticamente a salto el fuego si finalmente Israel hubiera llevado a cabo pues esos ataques, ¿no? Contra la capital, otra vez contra los suburbios del sur de Beirut, y esto al final pues ha tenido que tener pues mucha diplomacia. En este caso pues Donald Trump ha hablado con Netanyahu y antes de que él lo dijera, ¿no? En X, ¿no? Había hablado ya directamente, pues Israel en este caso, que iba a parar pues esos bombardeos aquí en la capital, porque había hablado ya con el presidente estadounidense. Y es que desde ayer pues se está intentando que finalmente, ¿no?, este alto el fuego no salte por los aires, porque evidentemente cada vez está más cercano, ¿no?, lo que es el Líbano con el tema de Irán. No son dos conflictos que son independientes, sino que también hemos visto por la parte iraní, ¿no?, que han insistido en que si al final había esos ataques en los suburbios del sur de Beirut, pues probablemente, en este caso, la Guardia Revolucionaria iraní también atacaría lo que es el norte de Israel. Y es que tienen un compromiso porque evidentemente pues en este caso Hezbollah empezó esta guerra también por apoyar a Irán, y esto es algo que estamos viendo que es intrínseco. Los dos conflictos tienen que solucionarse al mismo tiempo y es ahora esa ecuación tan importante que también pues está llevando al Consejo de Seguridad de la ONU, y es lo que por otro lado, pues Hezbollah en todo momento ellos dirían que sí, que pararían esos combates siempre y cuando Israel parara primero la ofensiva, y Israel está diciendo que primero tiene que ser Hezbollah quien deje de atacar el norte de Israel para parar la ofensiva. Cuando Trump ha dicho que ha hablado a través de intermediarios, evidentemente con Hezbollah, porque hubiera sido imposible, ¿no?, una conversación directa pues entre Naim Qassem y el presidente de Estados Unidos. En este caso lo que se estaba hablando es del presidente del Parlamento, Navi Berri, que es en cierta manera pues el interlocutor, ¿no?, de Hezbollah, y ya esta mañana había dicho que tenía por parte de Hezbollah ese compromiso de que ellos pararían los ataques, pero antes Israel tenía que comprometerse a también parar los ataques y sobre todo pues a marcharse el sur del Líbano. Estamos viendo que ahora mismo la situación es incluso peor que antes del año 2000, cuando durante 18 años el ejército israelí ocupó el sur del Líbano. Ya no solamente esa franja que llamaban de seguridad de unos 8 kilómetros, sino que ya han llegado a más de 10 kilómetros, están ya las puertas de Nabatilla, quiero decir, y esto es lo que también se está viendo, que la situación ahora mismo pues podría romperse el alto el fuego en cualquier momento. Etel, pues estaremos pendientes sobre este cumplimiento o no de lo que ha anunciado Donald Trump con respecto a Hezbollah y el ejército israelí. Tú ya lo mencionábamos, esta situación será discutida en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esta misma tarde. ¿Qué se espera específicamente, teniendo en cuenta que también
supuestamente mañana prosiguen estas negociaciones entre el gobierno del Líbano y el israelí. Bueno, en primer lugar, lo que se está buscando en este caso es la seguridad, ¿no?, de los civiles, porque estamos hablando ya que esta guerra ha dejado más cerca o prácticamente ya 3.500 muertos y se está bombardeando. Pues esta misma tarde ha habido un bombardeo al lado de un hospital en la ciudad de Tiro, una ciudad que es patrimonio de la humanidad, donde Israel también está avanzando, está todos los días bombardeando lo que llaman infraestructuras de Hezbollah, pero al final son edificios civiles y están muriendo pues cada día no más personas, además de combatientes, y es una situación que, como ya estaba diciendo, está empeorando día a día y tenía que haber una solución. Por lo menos se va a intentar de alguna manera pues que también Israel ya no siga ese avance territorial y ya pare también pues de avanzar en lo que es el territorio del sur del Líbano, y de alguna manera pues se consiga que tanto Hezbollah como Israel pues puedan llegar a una especie de acuerdo, no tanto como algo previo, ¿no?, a la situación de antes de la guerra, de la última guerra de noviembre de 2024, porque el otro punto importante que se va a hablar tanto en el Consejo General de la ONU como mañana es el desarme de Hezbollah, donde Hezbollah en estos momentos no puede desarmarse, evidentemente, porque hay una ocupación israelí, y esto lo estamos viendo también por parte, pues cada vez más parte de la población libanesa y también por parte de las autoridades, donde se está pidiendo primero que realmente haya el cese de las hostilidades, haya un alto el fuego duradero, y entonces a partir de ahí se podría hablar de otros puntos como es el desarme de Hezbollah. Y esto es lo que se espera, ¿no?, que se hable hoy y mañana, pues también esas nuevas reuniones que hay en Washington entre representantes libaneses, israelíes y también pues de Estados Unidos. Ethel, pues estaremos evidentemente atentos a si estas reuniones dan nuevas conclusiones que se materialicen finalmente sobre el terreno. Muchísimas gracias. Precisamente estos anuncios de Donald Trump que mencionábamos con Ethel sobre el cese de hostilidades entre Israel y Hezbollah llegan después de que Irán hubiera suspendido o hubiera advertido de la suspensión de los diálogos con Estados Unidos, denunciando que la agresión israelí contra Líbano y también contra la Franja de Gaza es una violación del cese el fuego en todos los frentes. Previamente tuvimos con nosotros a nuestro corresponsal en Estambul, a Adrià Rocha, analizando el contexto de estas negociaciones. Pues de momento esa suspensión es básicamente una propuesta indefinida de Irán en el futuro que asegura a Irán que no va a continuar con estas negociaciones que llevan más de un mes, desde el 7 de abril con Estados Unidos, a no ser que termine la guerra en todos los frentes. Esa guerra, recordemos, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán terminó con un parón temporal de alto el fuego temporal declarado el 7 de abril, hace algo más, casi 2 meses, propuesto por Pakistán, y eso sirvió para que los bombardeos y ataques diarios durante 5 semanas parasen, sobre todo en el Golfo Pérsico, también en contra de Irán y en el estrecho de Hormuz, a pesar de que en el estrecho de Hormuz en las últimas semanas este alto el fuego ha sido violado en múltiples ocasiones. Irán asegura no solo que atacará el norte de Israel en caso de que Israel bombardee Beirut, sino que asegura que si Israel no termina con su ofensiva incrementada en potencia y en virilidad en los últimos días en contra del, sobre todo el sur del Líbano, entonces Irán también continuará con su bloqueo no solo del estrecho de Hormuz, bloqueado doblemente tanto por parte de Irán del inicio de la guerra como también por Estados Unidos durante el último, sino que también hará lo mismo que en el estrecho de Bab el Mandeb, que separa el Mar Rojo del Océano Índico y es la gran vía comercial que existe entre Asia y Europa, por donde pasa gran parte del comercio internacional entre estos dos continentes. Irán asegura que no va a sentarse y ahora mismo se espera esta respuesta de Estados Unidos, que de momento no ha llegado de forma oficial. Sí que lo ha hecho en declaraciones a la prensa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha asegurado que un poco de silencio no irá mal en estas negociaciones, en su tono actual típico de las últimas semanas, que asegura que las negociaciones están a punto de terminar para luego continuar con varios días más de bloqueo negociatorio. Hablamos ahora de Francia, que anunció que interceptó un nuevo petrolero procedente de Rusia sujeto a sanciones internacionales. El buque fue identificado como Tagore y a través de sus redes sociales el presidente francés, Emmanuel Macron, acusó al barco de eludir las sanciones y contribuir a financiar la guerra que Rusia mantiene en Ucrania. Se trata del cuarto petrolero ruso interceptado por Francia desde septiembre de 2025. El Kremlin denunció un acto ilegal.
Cambiamos de tema, vamos hasta el continente africano porque mientras persiste la crisis sanitaria en el continente por el nuevo brote de ébola, en Kenia decenas de personas protestaron frente a una base aérea donde Estados Unidos pretende construir un centro de cuarentena para estadounidenses expuestos al virus. Los kenianos aseguran que no entienden por qué deben recibir posibles casos en un país en donde no hay pacientes confirmados por esta enfermedad. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Un centro de tratamiento para estadounidenses en Kenia desata la ira de los kenianos. Cientos de personas se manifestaron este lunes a las afueras de la base aérea de Laikipia, donde Estados Unidos pretende crear un centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses expuestos al ébola. A pesar de que el Supremo keniano suspendió por ahora la creación del centro, los manifestantes cuestionan ahora las decisiones del gobierno. Hoy nos dicen que se está construyendo un centro de cuarentena para ébola en Nanyuki, exclusivamente para estadounidenses blancos. ¿Quién toma estas decisiones? ¿A quién representa este gobierno? Hoy es el día de Madaraka. Hoy aquí el ejército protege un centro para estadounidenses blancos en un país donde no tenemos ébola. Los opositores al proyecto aseguran que el sistema de salud keniano ya es lo suficientemente frágil como para exponerlo a eventuales contagios. Pese a que el ministro de Sanidad matizó en que el centro sería para todos, autoridades locales como el gobernador de Laikipia se han opuesto a su creación. Queremos decirle al presidente que no puede tomar una decisión así para el pueblo de Kenia sin siquiera considerar las consecuencias. Nos sentimos perjudicados porque ni siquiera se nos consultó públicamente. En medio de la tensión, Washington ha hecho la millonaria promesa de $13,5 millones destinados a Kenia para que se prepare ante el ébola. Aunque no hay casos en suelo keniano, en su vecina Uganda ya hay 9 pacientes confirmados y en la República Democrática del Congo, epicentro de los contagios, hay más de 1.000 casos sospechosos. Precisamente en la República Democrática del Congo, un supuesto ataque de los rebeldes de las fuerzas democráticas aliadas causó al menos 16 muertos durante el pasado fin de semana en la ciudad de Beni. Este grupo armado es aliado del autodenominado Estado Islámico desde que le juró lealtad en 2019 y es culpado de miles de muertes de civiles en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, una zona asolada por múltiples conflictos. En Colombia, tras los resultados de la primera vuelta presidencial de este domingo de ayer, queda ya definida la segunda vuelta del 21 de junio entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. Este lunes la campaña ya para el balotaje inició con invitaciones de lado y lado a medirse por primera vez en esta campaña en un debate político, pero con condiciones. Para hablar del tema, la campaña de Iván Cepeda convocó una rueda de prensa este lunes y allí estuvo nuestra periodista Daniela Blandón. Comienzo con una cita textual. No se han encontrado evidencias que merezcan pronunciamientos de eventuales irregularidades. De esta manera, el candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, matiza de alguna manera esos discursos muy fuertes de la noche anterior en los que tanto el presidente Gustavo Petro como él mismo, quien es el representante del oficialismo en estas elecciones, cuestionaron ese preconteo inicial de los votos. Hablaron de un supuesto desfase de más de 800.000 cédulas en el censo electoral que querían verificar, por lo que dijeron que solamente cuando tuvieran los resultados definitivos por parte de la comisión escrutadora pues se referirían al asunto. ¿Qué cambió de la noche a la mañana? Según Iván Cepeda, pues que ya se activó esa comisión verificadora por parte de sus colaboradores y hasta el momento no se han encontrado irregularidades. También para destacar de esta rueda de prensa y de cómo inició esta frenética campaña de 20 días de cara a la segunda vuelta, pues está la invitación que hace el senador Iván Cepeda a su contrincante a medirse cara a cara en un debate, algo que no ocurrió durante la campaña para la primera vuelta. Su contrincante, el derechista, ultraderechista Abelardo de la Espriella, dice que acepta esta invitación siempre y cuando tanto él como el presidente reconozcan y acepten los resultados preliminares de la primera vuelta que lo dejan a él, a Abelardo de la Espriella, ganando con un 43,7% de los votos, 10,4 millones frente a los 9,6 millones de votos que logró obtener Iván Cepeda con un 40,4%. De todas maneras, esta invitación ya corrió por cuenta de la revista Semana, de corte de derecha,
a lo que inmediatamente Abelardo de las Prieya respondió que sí, pero Iván Cepeda dijo que no se va a dejar imponer un medio de comunicación que a todas luces está a favor de su rival. En todo caso, de llevarse a cabo este debate presidencial, tendría lugar el próximo martes 9 de junio a las 7 de la noche, hora local. También fue invitado por parte de la fórmula vicepresidencial de Abelardo de las Prieya, José Manuel Restrepo, fue invitada su rival directa, la lideresa social Aida Quilcue. Bien, y cambiamos totalmente de tema para el cierre. Vamos hasta Hawái. Estas que verán a continuación son imágenes del volcán, ahí las tienen, Kilauea, uno de los más activos del mundo. El Servicio Geológico de Estados Unidos declaró que este volcán ha estado entrando en erupción de forma intermitente desde diciembre de 2024. También insiste en que, de momento, ni la lava expulsada por los cráteres ni la ceniza que emana de la erupción está afectando a ninguna comunidad cercana. Hasta aquí el informativo. A continuación, Desinformando con Martín Gripo.